Muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva retransmisión de Radio Libertad Constituyente y Libertad Constituyente Televisión. Hoy es un día en el que queremos hacer balance del primer año de Donald Trump en la Casa Blanca. Hace ya un año que tomó posesión del cargo y para hacer este balance la persona más indicada sin duda es el economista don Roberto Centeno, colaborador de este medio y que además recordamos que participó, aunque fuera de una manera modesta, en la campaña de Donald Trump, pues dando consejos para captar el voto latino. Hoy lo tenemos con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, don Roberto. Pues le lanzo a usted la pregunta. ¿Cuál es el balance que hace usted de este primer año de gobierno de Donald Trump? Bueno, efectivamente, yo tengo que empezar diciendo que no es que se cumpla, bueno, se cumple efectivamente un año desde que tomó el poder, pero las cosas empezaron a cambiar antes de tomar el poder y justo en el momento en que acabó ganando las elecciones contra el pronóstico de los medios del establishment, que son todos los medios. Recuerdo perfectamente el tema porque yo esa noche me había invitado, la noche electoral, me había invitado a Antena 3 a seguir las elecciones junto con otra serie de tertulianos, en los cuales todos y cada uno apostaban lo que hiciera falta, bueno, de boquilla, porque cuando lo quise yo apostar de verdad ninguno aceptó, de que iba a arrasar Hillary Clinton. Bien, conforme fue pasando la noche, se fueron cumpliendo todos los pronósticos que yo había hecho y al final ganó Trump las elecciones. Bien es verdad que yo, que había estado en contacto unas horas antes con la gente de la Torre Trump, con los que había trabajado como voluntario, tenía información que no tenían los tertulianos, pero es igual, porque luego con la información o sin ella han seguido exactamente igual de anti-Trump como eran entonces. Pero en aquel momento lo que sí dije, y no sé cuánta gente me quiso hacer caso o no me quiso hacer caso, que en contra de lo que afirmaba el establishment socialdemócrata y los genios tenebrosos como Soros, de que la economía norteamericana se iba a hundir, que la bolsa iba a bajar, una barbaridad, lo que yo sostuve ese día y esa misma mañana luego en el programa de Susana Griso, lo que dije es que iba a suceder lo contrario, que la bolsa iba a pegar un subidón impresionante y de hecho recomendé la compra de determinadas acciones, fundamentalmente de defensa y las grandes tecnológicas, es decir, Facebook, Google, Apple, Netflix, etcétera. Bien, un año después, la situación, mejor dicho, no un año después, un año y 3 meses después, la situación ha sido realmente espectacular. La verdad es que en el sentido de que, por ejemplo, las acciones que yo recomendé comprar han subido del entorno al 80% y la media de la bolsa ha subido, en el caso de el índice Dow Jones, que acoge las mayores corporaciones norteamericanas, ha subido no en el año 16, sino en el periodo desde que ganó las elecciones hasta el día de hoy, ha subido un 30%, y el tecnológico, el Nasdaq 100, que recoge las 100 mayores empresas tecnológicas de los Estados Unidos, ha subido un 40%. Si eso lo comparan con lo que ha hecho el IBEX, que ha subido apenas un 7%, pues la diferencia es que las bolsas americanas han sido las que mejor se han comportado del mundo y la bolsa española ha sido la que peor. Bien, centrándome en los 12 primeros meses de mandato, porque los 3 primeros, llamémosle así, eran expectativas, lo que estaba jugando a favor de la subida de la bolsa y la mejora de la economía. Lo que ha hecho Trump durante los 12 primeros meses de su mandato
es una política completamente diferente y que en contra, como he dicho antes, de todos los vaticinios de hundimiento económico y desastre mundial, y a pesar de que no ha pasado ni un solo día desde su elección en que no se le haya acusado de todo lo peor, de todo lo inimaginable, de que está loco, de que hay que echarle, de racismo, de machismo, insultos de todo tipo, etcétera, sus éxitos están siendo tan rotundos que el establishment cada vez está más preocupado porque ve su posición de preeminencia cada vez más en peligro. Y no solo por Trump, hay una serie de países, como los países del este de Europa, el grupo de Visegrado, que están cuestionando seriamente la política de Bruselas, inspirada por ese genio de las tinieblas llamado Soros, que es el responsable de la oleada migratoria musulmana hacia la Unión Europea, porque está decidido a destruir la cultura cristiana y europea, el señor Soros, por razones muy personales. Soros es un superviviente del holocausto nazi, él es húngaro, y cuando tenía 9, 10 años sobrevivió al holocausto nazi y de alguna manera culpa a los europeos por un lado y a los católicos por otro de que no hicieron nada por evitar el holocausto. Y no digo que tenga o no tenga razón, que probablemente la tiene. En el caso de la Iglesia Católica no hizo lo que debía para parar el holocausto. Pero una cosa es eso y otra que intente destruir ahora mismo a todos con la oleada migratoria de lo que es el principal responsable. Bien, estos países lo que están pidiendo, estoy hablando de Hungría, de Polonia, de Chequia, de Bulgaria, de Rumanía, están pidiendo la protección de las fronteras y no la apertura de las fronteras, que es lo que quiere Bruselas. Bien, pero fijaros o fíjense, queridos telespectadores y oyentes, que hoy precisamente el Wall Street Journal, que no es nada sospechoso de ensalzar a Trump, sino más bien de lo contrario, que clasifica los logros clave de Donald Trump de la manera siguiente, y es el orden un poco que voy a seguir. En primer lugar, ha cambiado significativamente toda la política exterior de los Estados Unidos. Una política que se había mantenido intacta durante muchísimos años, él la ha cambiado radicalmente. En mayo, el majestuoso azul y blanco Air Force One, comenta el Wall Street Journal, cruzaba los cielos de Arabia Saudí y de Jordania para aterrizar en Tel Aviv. ¿Y qué tiene esto de particular? Bueno, tiene de particular que jamás desde la época de que se creó el Estado de Israel, no había habido un vuelo directo entre Arabia Saudí e Israel. Esto no tiene mayor importancia en sí mismo, pero era un poderoso mensaje al mundo de que Trump tenía sus propias ideas sobre quiénes son los amigos de América y quiénes son sus enemigos. Y aquí es donde realmente Trump ha empezado a cambiar radicalmente. ¿Qué hizo en este viaje? Y luego comentaré los viajes siguientes. Lo que hizo en este viaje Trump fue, primero, consolidar unas alianzas económico-políticas tremendas con Arabia Saudí y los países del Golfo. Tan es así que vino de este viaje con la cartera llena de pedidos. Consiguió pedidos por más de 100.000 millones de euros, fundamentalmente en armamento y en inteligencia, en efectivamente, aviones, sistemas antimisiles, etcétera, algunos de los cuales, fíjense ustedes, ha servido para que un misil de construcción iraní que lanzaron desde Yemen hacia la capital fuera interceptado en vuelo, algo bastante complicado, pero que las armas que han comprado a Estados Unidos pudieron evitarlo hace unas pocas semanas. Luego, el hecho de que Israel sigue siendo su columna de hierro en Oriente Medio ha quedado definida
no tanto en este viaje, sino después cuando ha tomado la decisión, una decisión que había tomado el Congreso de Estados Unidos en 1999, pero donde los presidentes no tuvieron el coraje ni el valor de llevarlo adelante, que era el cambiar la embajada norteamericana de Tel Aviv a Jerusalén. Bueno, cuando hace un par de meses Trump tomó esta decisión, todos los medios mundiales se rasgaron las vestiduras, dijeron que eso era echar gasolina al fuego, como decía El País, que este tío era un loco, etcétera, etcétera, y auguraron todos los males del mundo mundial. ¿Qué ha pasado? Nada en absoluto. Ni ha echado gasolina al fuego, ni ha ardido Oriente Medio, ni nada de nada de nada. Es decir, no ha pasado nada. Lo único que ha pasado es que otra serie de países, sobre todo latinoamericanos, han tomado la misma decisión de cambiar las embajadas que estaban en Tel Aviv, de cambiarlas a Jerusalén, que es la capital del Estado judío, por otra parte. Bien. ¿Qué más cosas hizo en política exterior? Bueno, en política exterior, luego, en otro de los viajes, que vino a Bruselas, la verdad es que sus relaciones con la Unión Europea han sido muy malas, básicamente con Alemania. ¿Por qué razón? Primero porque, y esto no lo ha llevado a sus últimas consecuencias, ya veremos qué pasa este año, porque ha tenido otras prioridades. Lo primero que les dijo a los europeos es que ya estaba bien de cachondeo con el tema de la OTAN, que antes de ser presidente había dicho que era una organización obsoleta que no tenía ningún sentido, aunque luego no ha tenido más remedio que cambiar por razones que luego señalaré. Pero básicamente lo que decía, dice, miren ustedes, se acabó la broma. Lo que no puede ser es que Estados Unidos, que tendría que pagar el 40% de los costes de la OTAN, esté pagando el 70%. Por otro lado, fíjense ustedes que la OTAN es una organización que gasta en defenderse contra Rusia, que no es ningún enemigo para ningún país de la Unión Europea, gasta 700.000 millones de dólares al año, frente a 100.000 millones de dólares al año, que es el presupuesto de defensa de Rusia. Es como de broma. Y lo que dijo Trump es que se había acabado la fiesta y que los Estados miembros de la OTAN tenían que poner el 2% del PIB. Prácticamente ninguno lo hacía, quitando Grecia, que por razones de su enfrentamiento con Turquía tiene un ejército poderoso, quitando Gran Bretaña y alguno más pequeñito, los demás es que ni de broma. Y el caso de España ya de broma total y absoluta, porque España es que gasta el 0,8%. Se gasta, como aquí todo se despilfarra en el Estado autonómico, no hay dinero para las pensiones, no hay dinero para las Fuerzas Armadas y no hay dinero para nada. Bien, entonces, fíjense que en el caso de España, en concreto, el cumplir este requisito supone pasar de gastar 8.000 millones de euros al año a gastar 20.000 millones. Bueno, a ver de dónde salen, como no sea acabando con los privilegios del Estado autonómico. Pero bien, Trump en esto fue muy serio, pero luego después la verdad es que les ha dado algo más de tiempo. Recuerdo una anécdota cuando él y el secretario de Estado, Tillerson, visitaron la nueva sede de la OTAN en Bruselas. Trump le dijo a Tillerson, fíjate cómo se han montado estos tipos con nuestro dinero. Y efectivamente, la verdad es que se han montado un complejo absolutamente súper lujoso en Bruselas con el dinero de los Estados Unidos. Y les dio un plazo que al final no lo ha definido, pero les dijo que ponían el dinero que fuera o se rompía la baraja. Lo cierto es que esto es una amenaza en el aire, pero sin embargo, lo que sí es claro es que Trump tiene una mala relación con Europa, sobre todo con Alemania, a los que acusa de tener una balanza comercial escandalosamente favorable debido a que gracias al euro el marco vale mucho menos de lo que tendría que valer, con lo cual
las exportaciones alemanas pueden inundar el mundo. Es decir, esto es uno de los problemas graves que tienen no Estados Unidos, sino España y todos los demás. El euro ha permitido un crecimiento de la industria alemana brutal, mientras que ha hundido la industria de los países del sur. Caso de España, caso de Italia, caso de Portugal y hasta cierto punto también de Francia. Si ven ustedes cómo han crecido la economía alemana desde el euro y las exportaciones alemanas desde el euro y cómo han ido las españolas, las italianas, se echarían ustedes a llorar. Pero bueno, no es el tema de hoy. El otro tema de política exterior que Trump ha relanzado ha sido con los países asiáticos. Bueno, lo que les ha dicho básicamente, en este caso a Japón y a Corea, a Taiwán, es decir, miren ustedes, Estados Unidos va a seguir protegiéndolos. Vamos a tener nuestros sistemas de defensa, nuestros militares, nuestra flota, defendiendo sus costas frente a China, frente a Corea del Norte y frente a quien haga falta. Pero oigan ustedes, esto lo tienen que pagar, porque nosotros no podemos seguir pagando tanto, entre otras razones, porque Japón, Corea del Sur y Taiwán son grandes naciones industrializadas y por lo tanto y son competidores de Estados Unidos. Así que vamos a ver qué hacemos. Bueno, lo que hicieron fue algo similar a lo que ocurrió con Arabia Saudí. En el viaje que hizo Trump a Japón, a Corea del Sur y bueno, consiguió unos contratos militares absolutamente impresionantes. Y no solamente militares, sino contratos un poco de todo tipo. Por lo tanto, ha conseguido que de alguna manera, a través de compras a los Estados Unidos, estos países de alguna manera compensen el gasto de Estados Unidos. Entenderán ustedes que esto es un cambio de política exterior de 180 grados. Luego llega China. A China la había acusado, vamos, no es que la había acusado, es que los chinos han estado haciendo. Los chinos han estado tomando todo el pelo al mundo y utilizando el tipo de cambio, pues han inundado el mundo de sus productos. Haciendo el tema, de alguna manera, convirtiendo las reglas de juego de librecambismo, porque luego aquí los liberales han puesto el grito en el cielo, que cómo se iban a poner barreras, porque claro, como buen negociador, Trump, que sabe negociar, y no como los peleles que tenemos nosotros, ustedes, el ministro de Exteriores que tenemos nosotros en España, Dastis. Vamos, es que este no estaría ni de botones en el gobierno norteamericano. Bien, como sabe negociar, él empieza, como en toda negociación, empieza pidiendo el oro, el moro y el Valle de Andorra, para luego después quedarse en una situación intermedia. ¿Cuál fue la amenaza china? Pues miren ustedes, les vamos a poner un arancel del 40% a sus productos y si no se avienen ustedes a razones. Al final del día, el viaje que hizo a China se saldó de nuevo con un éxito espectacular de ventas de las compañías norteamericanas a China. En este caso no militares, sino de otro tipo. Por ejemplo, compañías de alimentación, etcétera, etcétera. Bueno, y consiguió algo importantísimo, que fue la apertura del sistema financiero chino al exterior, de los que los máximos beneficiarios son los bancos americanos. Esto fue lo que el loco de Trump consiguió de China. Es decir, ha pegado un giro de 180 grados a la política exterior. Yo aquí solamente hay una cosa que le echo en cara, que es lo único que prometió y que no ha cumplido, que es el restablecer unas excelentes relaciones con Rusia. La verdad es que yo, que he estado en Rusia en un par de ocasiones en este año 16 y he tenido bastantes relaciones con los rusos por otros temas, en Rusia estaban convencidos a principios del año 2016 que sí, 17, que sí iba a haber una época dorada de relación con los Estados Unidos, y comparaban lo que había ocurrido en la época de Franklin Delano Roosevelt y Stalin durante la Segunda Guerra Mundial en su alianza contra los nazis. Bien, esto no ha sucedido, y no ha sucedido probablemente no tanto por culpa de Trump, sino porque una de los flancos más débiles de él ha sido la posible interferencia de Rusia
en las elecciones norteamericanas, que no se ha aprobado, pero que los medios hostiles, que son los más importantes, lo han aireado por activa y por pasiva. Le han llegado a acusar un periodista miserable del Guardian, que es un periódico que controla Soros, de que había tenido una reunión con prostitutas Trump cuando era empresario, y que Putin le había en un hotel, y que Putin le había filmado y no sé qué, no sé cuánto, lo cual era mentira. Y este tío al final no sé qué ha pasado con él, pero la verdad que debería haberle pedido una indemnización, que no sé si lo ha hecho, pero que era mentira. Bueno, lo cierto y verdad es que las relaciones con Rusia no solamente no han mejorado, sino que han ido a peor. Y eso es un punto negro en el tema de la política exterior norteamericana, que por otro lado ha sido brillantísimo. Bien, este es el primer punto, es decir, cambio en la política exterior. El establishment socialdemócrata y los miserables multimillonarios como Soros, que quieren, en este caso, la destrucción de Europa con el multiculturalismo, son los defensores del multiculturalismo, que manda narices, siendo judío el señor Soros. Bien, el establishment decía que la única política posible era la suya. Bien, acaba de demostrar el señor Trump que se puede hacer una política mucho más favorable para los intereses de los Estados Unidos, porque él siempre va con el eslogan, que es un eslogan, pero que es que a los americanos les encanta, el America First, primero América, luego después será lo que sea. Pero esa es la primera carta de negociación que pone encima de la mesa. Luego después se va retirando y bueno, y al final pues se llega a un gran acuerdo. Aquí quiero señalar una cuestión. ¿Se acuerdan ustedes del desastre del muro con México y los líos con México, etcétera, etcétera, y todo lo demás? Bueno, las exportaciones de México a Estados Unidos en el año 17 han subido espectacularmente, por una razón muy simple, porque como consecuencia de todas estas amenazas, el peso mexicano bajó mucho respecto del dólar, y eso ha impulsado las exportaciones a Estados Unidos de una manera brutal. Es decir, ha sido un año de lujo para México desde el punto de vista económico. Es decir, que la ruina que iba a tener con Trump se ha convertido en este primer año, ya veremos qué pasa en el futuro, en una bendición para los empresarios mexicanos que tienen negocios con los Estados Unidos. Que luego les haya dicho esto, lo otro, lo de más allá, que si las mafias, lo cual es verdad, porque claro, el problema que tiene Estados Unidos con México, que es su vecino, es que México no es un país normal, es que México es un narcoestado. Yo les encarezco vivamente que vean ustedes la serie de Netflix del Chapo Guzmán, que es verdadera porque las cosas que cuentan ahí pues implican a jefes de gobierno, etcétera, y donde se muestra cómo el gobierno mexicano es realmente quien controla los cárteles de la droga contra Estados Unidos, lo cual es tremendo porque eso no ocurría ni en Colombia, porque en Colombia el gobierno, a pesar de todo, luchaba como podía, a veces muy mal, contra el cártel de Medellín o contra los otros cárteles colombianos. Pero en el caso de México es que, tal y como define esta serie, es que era el propio gobierno el que le daba las órdenes al Chapo Guzmán, al otro y al otro, y les decía lo que podían o no podían hacer. Bueno, es un narcoestado. Entonces es evidente que Trump y cualquier presidente de los Estados Unidos que tenga dos dedos de frente tiene que poner una barrera infranqueable para que no se le cuele la gente del sur, porque no solamente se cuela gente honrada, que habrá mucha, es que se cuelan todas las mafias de narcotraficantes de México, que son, por otro lado, absolutamente sangrientas. ¿Saben cuántos muertos ha habido en peleas de narcotráfico en el año 17 en México? Han muerto 28.000 personas asesinadas. Ha habido 28.000 personas asesinadas. ¿Cómo va un presidente de Estados Unidos a no impermeabilizar su frontera para impedir que una cosa tan terrible como esto no se cuele en los Estados Unidos? Bien,
Por tanto, primer punto, política exterior. Segundo punto, son 4. Ha cambiado total y absolutamente Trump las reglas de los negocios. Estoy siguiendo un poco lo que cuenta hoy el Wall Street Journal. En su primer año, es menos conocido fuera de Estados Unidos, ha impulsado la desregulación de toda la economía y ha producido cambios en cuestiones sustanciales, como por ejemplo anular las limitaciones de tráfico en Internet, anular la regulación bancaria, y luego cientos y cientos de pequeños cambios adicionales. El resultado de todo ello ha sido que el clima para los negocios en Estados Unidos ha mejorado extraordinariamente. Es decir, el cambio de las reglas de los negocios socialdemócratas, del establishment socialdemócrata, tenía, y particularmente Obama. El tercero es y leo exactamente lo que dice el Wall Street Journal hoy, en este punto. Dice, para la economía norteamericana, el primer año de Trump ha sido un éxito rotundo. Bueno, efectivamente, fíjense, aquí tengo que hacer referencia necesariamente a, bueno, primero, todas las desregulaciones, toda lo que llamemos una política favorable para los negocios, etcétera, ha llevado a que en todo el año haya mejorado el crecimiento de Estados Unidos y sobre todo haya mejorado la renta per cápita y los salarios. Ojo, que en España los salarios no hacen más que bajar, se crea empleo, pero con salarios de miseria de 600 a 1.000 euros, y sin embargo en Estados Unidos los salarios no han hecho más que subir. Pero esto se ha completado finalmente con una de las grandes promesas electorales de Trump de bajar los impuestos. Les recuerdo, para aquellos que lo hayan olvidado, porque los españoles, como decía mi amigo Camilo José Cela, tienen una tendencia innata a olvidarse de las cosas. El señor Rajoy había hecho lo mismo, había prometido una gran reducción de impuestos. Bueno, lo que hizo, y no esperó ni un minuto, porque al minuto siguiente de sentarse en la silla, en el sillón, mejor dicho, lo que dijo Rajoy, con cara muy triste, es diciendo, hombre, yo había prometido bajar impuestos, pero al ver lo que me he encontrado es imposible. Bueno, primero era mentira, porque él sabía perfectamente lo que había debajo de la mesa. No por nada, sino porque era una cosa de dominio público de las personas que conocíamos un poco la economía. Pero es que es más, es que el ministro de Hacienda, que iba a ser ministro de Hacienda y antes de las elecciones de Rajoy, se sabía, bueno, era el responsable económico, el señor Montoro, don Cristóbal, que ha sido alumno mío y me tiene mucho cariño. La verdad es que me dijo a mí en un programa de televisión que tuvimos, en el cual, con Carlos Cuesta dirigiéndolo, me dijo que sabían perfectamente que las cuentas que presentaba el indigente mental Rodríguez Zapatero, esa plaga bíblica que ha sufrido España, aunque Rajoy la ha completado, el desastre Zapatero lo ha completado el desastre Rajoy, sabía perfectamente que era mentira. Por lo tanto, Rajoy, como hace siempre, por otra parte, esto no tiene nada de extraño porque es su manera habitual de ser, miente en todo. Miente en todo. Mire, decía este historiador norteamericano, Stanley Payne, que la verdad en España es justo lo contrario de lo que dice Rajoy. O sea, cuando ustedes oigan al señor Rajoy decir A, es que es justo lo contrario. Justo lo contrario. Bien. Trump no hizo esto. Bueno, quiero decir otra cosa. Dice, ¿cómo se atreve el señor Rajoy a decir que de un presupuesto de 450.000 millones de euros no hay ni un sitio, ni un solo sitio de donde recortar gasto, despilfarro político
y tiene que subirnos los impuestos a la clase media y a la clase trabajadora, que fue lo que hizo. Es que no tiene vergüenza este tío. Lo que pasa es que los españoles, bueno, pues no tenemos memoria y la verdad es que además, como los medios de comunicación los controlan mucho más de lo que los controlaba Franco en el franquismo, nos engañan como a chinos. O a los que les engañan. Algunos, unos pocos, desde luego, no nos engañan. Bien. Trump dijo: voy a subbajar los impuestos, y ha bajado los impuestos de una manera notable. ¿Qué han hecho el establishment socialdemócrata y los medios a su favor? Por ejemplo, El País, para ir más lejos. Es que ha bajado los impuestos, pero se lo ha bajado a los ricos, no y a las grandes empresas, pero no a los trabajadores. Bueno, total y absolutamente falso. Para que tengan ustedes una idea, los impuestos en Estados Unidos, no tanto porque los haya bajado Trump, sino porque ya eran más bajos, pero él lo ha completado. La clase trabajadora norteamericana paga la mitad de impuestos que la clase trabajadora española. El impuesto de sucesiones en Estados Unidos no se paga nada por encima de los 7 millones de dólares. Es decir, que prácticamente la mayoría de los norteamericanos no paga impuestos de sucesiones, que aquí en algunos sitios, sobre todo aquellos de gobierno socialista como es Andalucía, les crujen vivos, lo cual es ya la canallada de las canalladas, porque fíjense que es un dinero que se ha conseguido con el ahorro, el esfuerzo, el sacrificio, con esfuerzo, sudor y lágrimas de una generación, y cuando se lo van a dar a sus hijos, el Estado se queda con la mitad porque tiro porque me toca. Bueno, es una canallada típica de este régimen del 78 que ha destruido política y económicamente a nuestro país. Bien, primero, la clase trabajadora paga la mitad, pero es que la clase media, según el tramo de la clase media, paga entre la mitad y la tercera parte de lo que pagan la clase media norteamericana. Y luego, fíjense lo que ha ocurrido. Es cierto que las empresas han salido muy favorecidas en el sentido que les han bajado bastante los impuestos. ¿Qué han hecho las empresas norteamericanas que no se portan como las españolas, sino de otra manera muy diferente? Empezó AT&T. AT&T es la telefónica de Estados Unidos. No es la única, porque hay otras como Verizon y otras, pero AT&T es el equivalente a la telefónica. Tiene 200.000 empleados. Es la compañía de telecomunicaciones más grande de los Estados Unidos. Lo primero que dijo es: miren ustedes, a los empleados les dice, esta bajada de impuestos nos beneficia mucho y vamos a hacer dos cosas. Primero, vamos a entregar $1.000 de bonus a todos los empleados de la compañía, es decir, a los 200.000 empleados de la compañía, 200 millones de dólares dedicados a eso. Y además vamos a subir linealmente un 10% los salarios a todos nuestros trabajadores. Después de AT&T, la siguiente en hacerlo fue un gran banco norteamericano que se llama Wells Fargo, lo mismo. Luego le han seguido todos los grandes bancos norteamericanos, luego todas las tecnológicas, Google, Apple, etcétera, 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 que a pesar de tener empleados de muy altos salarios, les suben el sueldo. Es decir, que entre la bajada de impuestos de Trump y lo que las empresas están devolviendo a sus trabajadores en forma de bonus de $1.000 o $2.000, más la bajada de impuestos, más la subida de salarios del 10%, supone el poner en las manos de los trabajadores una cantidad enorme y de la clase media de dinero que van a poder utilizar simplemente incrementando la demanda. Y como la demanda son los 2/3 del PIB, el PIB va a seguir subiendo de una manera tan brutal. Fíjese que me decía ayer mi amigo César Vidal, que como él dice vive exilado en Miami, que fue ayer y anteayer había estado cenando con un senador demócrata norteamericano, es decir, un senador de la oposición. Y le dijo: mire usted, don César, si
la economía se mantiene y se va a mantener, porque claro, con este poder de compra en manos de la gente no puede ocurrir otra cosa. Y con esta capacidad de inversión que se les da a las empresas, va a seguir creciendo brutalmente. Si la economía sigue creciendo así, Trump va a ganar seguro las nuevas elecciones y tenemos a Trump de jefe de gobierno de los Estados Unidos para los próximos 7 años. Eso es lo que piensa hoy la oposición. Bueno, y por último, el cuarto punto es que las bolsas han subido espectacularmente. Es decir, impulsadas por una mezcla de las políticas de Trump a favor de los negocios, la mejora de los beneficios, el Dow Jones en el año 17 subió un 25%. El Dow Jones, para que sepan ustedes, es el índice principal norteamericano. Sería el equivalente al IBEX, el que tiene las grandes empresas norteamericanas. Pero el tecnológico, el Nasdaq 100, que agrupa las 100 mayores empresas tecnológicas de los Estados Unidos, este ha subido un 32%. Si comparan ustedes con la subida de la bolsa española de un mísero 7%, pues simplemente las bolsas americanas son las que más han subido en el año 17 y la bolsa española del mundo desarrollado la que peor se ha comportado. Yo me inflé a decir la noche electoral, como he dicho al principio, de que compraran determinadas acciones norteamericanas. Si aquellos que me han seguido, y algunos me lo han dicho, han ganado mucho dinero. Y ahora se lo sigo recomendando. ¿Por qué razón? Pues muy sencillo, porque la bolsa americana en lo que llevamos de enero ha crecido una barbaridad. Es que se ha incrementado del orden del 6 o el 7%. En solo... Bueno, estamos hablando de poco más de 15 días. Bien, en resumen, la economía de Estados Unidos marcha espectacularmente y en estas condiciones ya pueden decir misa sobre que si Trump es un machista, que si es un racista, que si es no sé qué, que si es no sé cuántos, porque, como decía este senador demócrata, mi amigo César Vidal, Trump va a ganar de nuevo las elecciones si la economía se mantiene. Y es que no puede ocurrir otra cosa, no puede más que mantenerse por el enorme poder de compra que se está devolviendo a la clase trabajadora, a la clase media y a las empresas. Y esto es lo que yo resumiría el primer año de Trump. Don Roberto, yo recuerdo que hace un año, cuando Donald Trump llegó a la Casa Blanca, usted dijo que de manera indirecta la presidencia de Donald Trump iba a afectar a España. Me gustaría saber si en este primer año se ha podido notar la presidencia de Donald Trump en nuestro país. Vamos a ver, muy sucintamente, porque ya no tenemos mucho tiempo. Yo señalé que para España el tema iba a ser muy favorable por dos razones. Ninguna de las dos se ha producido todavía. Por lo tanto, el año para España ni fu ni fa. No ha tenido ninguna influencia ni positiva ni negativa sobre el caso de España. ¿Cuáles eran las ventajas? Las ventajas eran que si Trump hubiera seguido la política pro-Rusia y hubiera levantado las sanciones, España, que por razones que ni nos van ni nos vienen, porque ya me contarán ustedes ¿qué nos importa a nosotros el gobierno pronazi de Kiev que está ahí por un golpe de Estado que dio financiado por Soros, y que como consecuencia de que Rusia volvió a tomar Crimea, porque la península de Crimea ha sido rusa de toda la vida de Dios, de la época de los zares, entonces, se le han declarado un embargo que a España le está costando 5.000 millones de euros al año en exportaciones agrícolas a Rusia. Yo dije entonces que esas exportaciones, si Trump cumplía lo que había dicho, que no lo ha hecho, como he señalado antes, España recuperaría esos 5.000 millones, porque ya me contará usted ¿por qué España tiene que perder 5.000 millones al año por defender a unos nazis que han dado un golpe de Estado en Kiev? Eso es lo primero. Y lo segundo, lo que yo decía era que la persona en España que más le venía bien la llegada de Trump al poder era Florentino Pérez. ¿Por qué razón? Porque ACS es
con sus filiales norteamericanas, es la primera empresa de infraestructuras de construcción norteamericana. Tiene, bueno, Dragados tiene las oficinas en Nueva York y ha comprado varias empresas norteamericanas que son de ellos, pero que operan en distintos estados. ¿Por qué decía esto? Porque Trump va a poner en marcha, después del tema de los impuestos, un plan gigantesco de infraestructuras en donde se va a gastar $1 trillón. Y las empresas más beneficiadas de esto de infraestructuras son precisamente las empresas españolas, porque son las números 1 de la construcción en Estados Unidos. Bien, esto no ha sucedido todavía. Yo creí que iba a ir antes, pero no, pero vendrá después. Pero lo va a hacer porque, primero, por 2 razones. Primero, porque Trump cumple lo que promete y segundo, porque las infraestructuras norteamericanas están muy deterioradas y quieren mejorarlas sustancialmente. Estoy hablando de autopistas, de aeropuertos. Sí es verdad, aunque esto no tiene que ver exactamente con Trump, pero sí con la posición que tiene ACS en Estados Unidos, que se está haciendo una línea de alta velocidad, es la primera que se hace en Estados Unidos entre San Diego y San Francisco. Fíjense que esta línea de alta velocidad va a conectar algo así como 30 o 35 millones de personas. Va a conectar San Diego, 2 millones de personas, va a conectar Los Ángeles, que debe tener 16, 17 o 20 millones de personas, va a conectar Sacramento, 2 millones de personas, y va a conectar San Francisco, donde el área completa de San Francisco, con Berkeley, con todo lo de sus alrededores, pues estás hablando de otras 10 millones de personas. Entonces, claro, alta velocidad tiene todo el sentido. Lo que no tiene ningún sentido es hacer una AVE a Castellón, que el Castellón tiene 80.000 habitantes. Eso es la ruina. Y en España está siendo la ruina, aunque para los usuarios es un lujo porque tenemos las mejores líneas de alta velocidad del mundo que no se han podido permitir ni Alemania, ni Italia, ni Gran Bretaña, que lo han hecho Francia, porque ellos fabrican los trenes, lo han hecho Japón y lo está haciendo China ahora. Pero en Estados Unidos, que solamente se hacen estas cosas en base a la rentabilidad, la única línea rentable que han encontrado ha sido esta. Y la primera fase la está haciendo Florentino Pérez. Eso es donde va a favorecer. Pero el día que cuando acabe saliendo el plan de infraestructuras, las grandes beneficiadas van a ser empresas españolas. Entre paréntesis, aquellas empresas españolas que tienen negocios en Estados Unidos, por ejemplo Iberdrola, que no tiene nada que ver con las infraestructuras, van a ganar un dinero porque van a pagar menos impuestos. Y no me acuerdo cuánto ha salido en la prensa que va a suponer de ganancia mayor para Iberdrola y algunas otras empresas españolas que trabajan allí. Pues don Roberto, llevamos ya 40 minutos, si le parece dejamos aquí el programa de hoy. Como siempre ha sido un placer escucharle, le agradezco que nos haya atendido y me despido de usted hasta la semana que viene. Muy bien, muchas gracias. Antes de finalizar, me gustaría presentarles un vídeo con el que vamos a cerrar el programa de hoy, un pequeño vídeo que quizás alguno de ustedes ya haya visto en nuestras redes sociales. Ya sabéis que don Antonio García Trevijano ha denunciado en este medio que el artículo 155 de la Constitución española se ha aplicado de manera ilegal. Lo que ha hecho Rajoy, ha dicho don Antonio García Trevijano, que es un auténtico golpe de Estado. Pues bien, me gustaría que compararan ustedes lo que dijo don Antonio García Trevijano hace unas semanas con un pequeño total de Manuel Fraga del año 1999, un pequeño fragmento de una entrevista que hemos recuperado y que hemos colgado en nuestros canales. Con este vídeo nos despedimos de ustedes hasta mañana, día en el que, por cierto, les recuerdo que tendremos el programa Piensa y Verás con don Antonio García Trevijano. Que tengan una feliz noche y hasta mañana. Habla del artículo 155 de la Constitución y yo voy a lo práctico. Cuando una comunidad autónoma, decía usted, no cumple con sus responsabilidades, es el Estado el que tiene que asumir esas responsabilidades. Vamos, tiene la posibilidad de invitarle a cumplirlas, de ponerle condiciones, de dictar órdenes directamente a las instituciones. Tiene esa facultad, no se ha hecho uso de ella hasta ahora, pero si el momento llega, habría que hacerlo. Cuando una comunidad autónoma no cumple con sus responsabilidades, es el Estado el que tiene que asumir esas responsabilidades. Vamos, tiene la posibilidad de invitarle a cumplirlas, de ponerle condiciones, de dictar
órdenes directamente a las instituciones, tiene esa facultad, no se ha hecho uso de ella hasta ahora, pero si el momento llega. Y el derecho está escrito para los jueces que lo aplican. Y el juez no es un árbitro, no puede tener ningún margen para salirse de lo que dice el texto de la ley. Y lo que dice el texto del 155 es sencillamente inaplicable, porque lo que dice únicamente es que el gobierno de Rajoy podrá dar instrucciones a la autoridad de la autonomía catalana, es decir, a Puigdemont, para obligarle al cumplimiento forzoso de aquello que Puigdemont no quiere cumplir. Es tan absurdo, tan ridículo, que no merece la pena más que a un niño decirle no digas tonterías, porque si no puede obligarlo es que está mal hecha la Constitución y el 155 se convierte en inaplicable. ¿Qué es lo que sucede? Pero nadie se atreve a decir la verdad a los españoles. Nadie, ni en radio lo digo, ni en televisiones, ni en las universidades, ni profesores, nadie, porque tienen miedo, porque no hay ni una sola persona que haya aprobado bien la asignatura de Derecho y que sostenga la tesis de que Rajoy está autorizado por el 155 para hacer él mismo, en lugar de Puigdemont, lo que ha hecho. Falso, mentira.